Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. Durante estos días en las Gotas de Esperanza, el Señor nos ha mostrado con ejemplos la necesidad de hacer crecer nuestra fe, porque es poca, y por eso nos habla de lo que significa creer de verdad en Él. Hoy de nuevo lo hace a través del episodio de un padre que suplica al Señor la gracia de la curación de su hijo, epiléptico. Un padre preocupado por su hijo, que se arriesga a salir de entre la multitud y se acerca al Señor, que apenas acaba de bajar del monte después de la transfiguración. Su hijo está gravemente enfermo. Textualmente se dice lunático, pues la epilepsia en la época se asociaba a los cambios en las fases de la luna. Cuando le daban los ataques epilépticos se caía en el fuego o en el agua, arriesgando seriamente su vida, por lo que consideraban que también estaba endemoniado. Agrega el hombre que a su hijo ya se lo llevó a sus discípulos, pero que ellos no pudieron curarlo. Es paradójico pensar que cuando el Señor envía a sus discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar toda clase de dolencias. La pregunta es entonces, ¿por qué no pudieron hacerlo? Y si no pueden hacerlo, ¿cómo van a ser los continuadores de la misión cuando el Señor esté ausente? El ambiente es de fracaso y frustración entre ellos. El Señor entonces, como el mejor de los médicos, hace un diagnóstico de aquellos que lo siguen. Los define como generación incrédula y perversa. Si no han sido capaces de expulsar los demonios es porque les falta fe, aquella fe de la que María es modelo y que consiste en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pues quien escucha al Hijo llegará a ser como Él y hará sus mismas obras. Quien cierra sus oídos y su corazón a la palabra, de todos modos necesita escuchar algo o a alguien y seguir un referente para terminar siendo como ellos. Cuando no se escucha a Dios, se escucha a los ídolos que se convierten en el referente a imitar. Solo que seguir los ídolos y hacerse como ellos es la perversión de la que habla el Señor para referirse a esta generación, a quienes termina dirigiéndoles unas preguntas que buscan resonar en las conciencias y moverlos a conversión. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? En efecto, llegará el día en el que Él se ausente, si bien sabemos por su promesa que está siempre presente en medio de nosotros y que nuestra incredulidad lo hace sufrir un poco. Son insuficiencias que tiene que soportar y que lo llevarán a dar la vida en la cruz para hacer que esas insuficiencias o deficiencias se conviertan en fortalezas, gracias al don del Espíritu Santo. Continúa el relato diciendo que pidió que le trajeran al muchacho, y con él no solo la enfermedad que el joven sufría, sino que pide que le presentemos también nuestras faltas de fe, las durezas de nuestros corazones, nuestras incredulidades y nuestras idolatrías, que tanto pervierten nuestros sentimientos. ¿Por qué? Pues porque Él es capaz de transformarlo todo. Jesús entonces increpó al demonio y éste no tuvo otro recurso que salir. El Señor es duro con el mal, pero misericordioso con el enfermo. Es duro con el pecado, pero lleno de compasión con el pecador. Solo Él tiene poder sobre todo aquello que nos lleva a la destrucción y que siempre es inspirado por el demonio, por el espíritu del mal. La frustración de los discípulos es grande, y esto suscita la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La respuesta es simple: por su poca fe. La poca fe será siempre insuficiente ante el mal que oprime al ser humano. Necesitamos crecer en la fe. Cuando hay fe se posee un poder infinito, capaz de lograr cosas extraordinarias. Y coloca un ejemplo el Señor. Si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará. Nada le será imposible. Nos preguntamos a cuál monte se refería, pues está indicando
uno en particular. Por el contexto se sabe que es el monte en el que el Señor se transfiguró y del cual acababa de bajar. Esto significa entonces que por la fe, el milagro de la transfiguración se hace presente en cualquier lugar del mundo. Allí en donde haya un discípulo que ha escuchado la voz del Hijo, la ha puesto en práctica y como consecuencia se ha transfigurado y ha hecho transfigurar la realidad en la que vive. La fe en definitiva es la que hace posible el milagro de la transfiguración. La fe nos lo da todo y con sus palabras nos invita no a que traslademos montañas o árboles de grandes raíces, sino a que nos convirtamos a su amor, a que sigamos sus huellas cargando nuestra cruz y así podamos transfigurar todas las realidades a las que nos hayamos trasladado o en las que nos encontremos. Señor, aumentanos la fe, que esta sea nuestra oración en este día. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos.